En la vida hay dos formas de viajar. Si ustedes alguna vez han viajado, en esta vida tenemos por lo menos dos formas en las que una persona puede viajar. In this life, there are two ways so that you can travel to see the world. El primero es que tú planeas todo, ¿verdad? Si a ti alguna vez has ido de viaje y te ha tocado planear el viaje, tú te das cuenta de lo trabajoso que es planear un viaje. The first choice that we have if we want to travel is that you can plan everything. You can book your flights, hotels, and every activity that you plan to do it on your own. You do it yourself. ¿Verdad? Esa es la primera opción donde nosotros hacemos todo. Hace algunos semanas, mi familia y toda mi familia salimos de viaje y a mí me tocó planear todo. Y muchas veces no disfrutas del viaje. ¿Por qué? Porque estás siempre pensando en los detalles del viaje. Estás pensando, ¿y si me cancelan aquí? ¿Y si no abren aquí? ¿Y si no abren a tiempo aquí? ¿Y si la comida no está lista? Y entonces hay tantas cosas que uno planea que muchas veces el que planea no tiene tiempo de disfrutar porque siempre está pensando en lo que sigue y en lo que sigue y en lo que sigue con tal de que todos estén bien, ¿verdad? Entonces muchas veces si tú lo planeas todo no lo disfrutas a veces, ¿verdad? Porque estás siempre preocupado. La otra forma es cuando uno contrata a un agente o una agencia de viajes y tú dejas que esta agencia arregle todo por ti. And the second option is when you hire a travel agency or a travel agent and you let this person do everything for you. Cuando tú contratas o hablas a una agencia de viajes, ellos se encargan de que cada detalle vaya planeado por ti. Tú no tienes que preocuparte por nada. Incluso hace algunos años yo tuve la oportunidad de estar en África, fui con una iglesia y esta iglesia se encargó de planear todo el viaje por mí, ¿verdad? Todo, que lo único que yo tenía que hacer era montarme al avión, llevar mi pasaporte y asegurarme que mi pasaporte estaba vigente todavía. Y eso era todo lo que yo tenía que hacer, montarme al avión, llegar a África y en África todo ya estaba planeado para uno. Desde de dónde íbamos a ir nosotros a dar las conferencias, a dónde íbamos a dar los talleres de discipulado, todo estaba planeado por uno y déjenme decirles que así se disfrutan los viajes de la mejor manera. The second option is when you hire a travel agent, right? And this person it's in charge of planning everything for you. You don't have to worry about anything because if something goes wrong, you just call the person and that person fixes everything for you. Así, mis hermanos, cuando uno contrata a esta agencia de viajes, ¿verdad? Esta persona o estas personas se aseguran que todo esté bien por ti. E incluso si algo sale mal, lo único que tú tienes que hacer es llamar a esa agencia. Y esa agencia arregla todo por ti. Ellos se encargan de que si hay un vuelo que no pudiste tomar por alguna situación, si el hotel al que tú ibas a llegar por alguna razón no están los cuartos limpios o no están los cuartos disponibles, esta persona se encarga de llamar y arregla todo por ti, de modo que tú no tienes que preocuparte por nada. Cuando nosotros cuando nosotros vivimos nuestras vidas sin la dirección del Espíritu Santo, nos pasa como la primera opción, donde nos preocupamos por todo, donde nosotros queremos hacer todo por nuestras propias fuerzas y no depender del Espíritu Santo. La segunda opción, cuando tú dejas que alguien más planee todo por ti y que arregle todo por ti, y si hay problemas esta persona intercede por ti, es cuando nosotros en nuestra vida dejamos que el Espíritu Santo tome control y cuando nosotros realmente dejamos que el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestras vidas y quien guíe nuestras vidas, y cuando nosotros dejamos que esto suceda, nosotros disfrutamos más de la vida. Sí va a haber problemas, sí va a haber dificultades, sí va a haber tantas otras cosas, pero yo les aseguro que bajo la guianza y la gobernanza del Espíritu Santo nosotros vamos a poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el guía que va solucionando todo por nosotros conforme vamos avanzando en la vida. Muchos de nosotros queremos andar en la vida sin el Espíritu Santo. Muchos de nosotros queremos andar como si
nosotros ya tuviéramos todo realizado, pero no, nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo, y eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy, mis amigos, mis hermanos, porque el Espíritu Santo nos promete un camino seguro, un camino con problemas, pero seguro, con preocupaciones, pero con la certeza de que Él está con nosotros en cada paso que demos en la vida. Si tienen sus Biblias, ábranlas en Juan 14, 26 en adelante. Y el tema de hoy es la función del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuál es la función que tiene el Espíritu Santo en la vida de cada creyente? The title for today is the function of the Holy Spirit in your life. Si tienen ahí Juan 14, 26, dice así la palabra de Dios. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho, estas cosas se han entristecido mucho. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hemos estado hablando, mis hermanos, acerca de la importancia del Espíritu Santo. Desde que Jesús resucita de entre los muertos, Él se junta con sus discípulos. Cuando está con sus discípulos, Él les habla acerca del reino de Dios, les da pruebas convincentes de que realmente Él resucitó. Pero después de eso, Jesús les dice a los discípulos que Él tiene que partir. Incluso en los evangelios que acabamos de leer ahorita en Juan 14, 6, Él les dice que es necesario que Él se vaya para que el Consolador, para que el Espíritu Santo venga. Pero hemos estado hablando tanto del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Jesús resucita de entre los muertos. Jesús le da una tarea, una misión a la iglesia de ir y llevar el evangelio a todas las naciones, comenzando desde Samaria, ahí en toda Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Una misión muy difícil. Pero Jesús le dice a sus discípulos en Hechos 1:8, pero no se vayan aún, porque ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán ustedes entonces mis discípulos, y serán entonces capaces de llevar la misión hasta los confines de la tierra. Y hemos estado hablando acerca de esta misión, y hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo y de cómo el Espíritu Santo va a jugar un rol importante en la vida de la iglesia y de los discípulos. Pero quiero hoy hablar acerca de qué es lo que realmente es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo y cuál es la función que tiene en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos hablado acerca del Espíritu Santo como simplemente una fuerza. Hablamos del Espíritu Santo simplemente como un viento, como un poder. ¿Por qué? Porque recuerden que la palabra espíritu viene de la terminología griega que es pneuma, que quiere decir viento, como un soplo, como el soplo de Dios. Pero si nos damos cuenta, el Espíritu Santo es más que un soplo, es más que un poder. El Espíritu Santo es una persona. Y ahorita vamos a ver en adelante, vamos a ver todo esto. Y es importante saber todo esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque después de la resurrección y de la ascensión de Jesús al cielo, Él promete la venida del Consolador. En griego se dice el Paracletos, que es el Espíritu Santo, es ese Consolador que va a estar con nosotros durante todo esto hasta que Jesús regrese una vez más. El Espíritu Santo juega muchos roles en la iglesia. Después de la ascensión de Jesús, antes de ascender al cielo, Jesús les promete este Paracletos, este Consolador a la iglesia, quien estará con sus seguidores para cumplir unas funciones. Primero que nada es para enseñarles todas las cosas a los creyentes. Eso está en Juan 14, 26. Si ustedes quieren leer después, el Consolador le va a enseñar a los creyentes todas las cosas y les va a recordar todo lo que Jesús les había dicho.
Esto era para los primeros cristianos, ¿verdad? Que les iba a enseñar todas las cosas. Y número dos, que les iba a recordar todo lo que Jesús les había dicho. Esa era la función del Espíritu Santo para los primeros creyentes. Para nosotros se aplica lo mismo. Para nosotros también nos va a recordar todas las cosas y nos va a recordar lo que hemos leído en la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, porque si no la estudiamos, ¿de qué nos va a recordar el Espíritu? Si la palabra no está en nosotros, si la palabra no mora en nosotros, ¿de qué nos va a recordar? El Espíritu Santo juega estas dos funciones. Primero que nada, nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que nos ha dicho. Y este mismo Espíritu es quien fortalece a la iglesia para llevar a cabo la misión de ser testigos a todas las naciones. Y para llevar a cabo esta misión, nosotros como creyentes debemos depender del Espíritu Santo en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas, ya que el éxito de llevar la misión a las naciones, de llevar la misión a nuestras ciudades donde vivimos, es a través de la confianza del Espíritu Santo. Y esto me lleva a mi primer pregunta, y mi primer punto aquí es: ¿pero quién es el Espíritu Santo y cuál es su función en la iglesia y en la vida de cada creyente? Y primero vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Primero que nada, necesitamos notar que el Espíritu Santo es una persona única y no simplemente un poder o una influencia o un viento o un fuego, como muchas veces se tiene hablado por las lenguas de fuego que cayeron en el Pentecostés. Muchas veces se dice que es un fuego que quema, pero el Espíritu Santo es una persona única. Muchas veces es difícil de explicar esto, ¿verdad? Porque muchas veces no podemos comprender bien lo que realmente es el Espíritu. Por ejemplo, se habla de Dios, se habla como la figura de Dios como un padre, ¿verdad? Y nosotros nos imaginamos un padre. Oh, Dios es el Padre que nos cuida, que nos ama, que nos protege, que está con nosotros, que provee. Ese es Dios, ¿verdad? El Padre. Cuando hablamos de Jesús, hablamos muchas veces de Jesús que estuvo aquí con nosotros, el Hijo, el ser humano, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vemos películas y vemos fotos o retratos de más o menos cómo piensa la gente que era Jesús, y nos imaginamos a un Jesús así, ¿verdad? A un Jesús, porque tenemos esas cosas alrededor de nosotros que más o menos nos dicen cómo era Jesús. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, muchas veces no podemos imaginarlo, porque no nos imaginamos qué podría ser, ¿verdad? La palabra de Dios dice que cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él, y dice como una paloma. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo es una paloma. Dice que parecía una paloma, pero no necesariamente es una paloma. Entonces muchas veces nos cuesta a nosotros entender cómo es que el Espíritu Santo puede ser una persona, ¿verdad? Tenemos que entender que el Espíritu de Dios es la tercera persona, ¿verdad? En esta Trinidad. Sabemos que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero se habla de esta Trinidad, ¿verdad? Como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las tres funciones en las que funciona Dios. Pero aquí es algo importante que hay que notar, porque si el Espíritu Santo es realmente una persona, dice en Efesios 4:30 que nosotros podemos afligir al Espíritu, así como nosotros afligimos a otras personas y como otras personas nos afligen a nosotros, también nosotros podemos afligir a la persona del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice que nosotros podemos apagar el Espíritu. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando nosotros no queremos ser obedientes a Dios, nosotros apagamos al Espíritu Santo, así como nosotros apagamos quizás las emociones en otras personas o viceversa, así nosotros podemos apagar el Espíritu. Y muchas veces también nosotros podemos resistir al Espíritu. Esto está en Hechos 7:51. El primer punto es: ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es más que una influencia, es más que un poder, es más que un fuego. El Espíritu Santo es la tercera persona, o es una persona del Dios Trino. Amén. El Espíritu Santo es también
es la persona que existe desde antes del comienzo de la creación, como lo existió el Padre y como existe el Hijo. En términos teológicos, ¿verdad? Cuando se habla de la teología, el estudio de lo que es la Biblia y todo eso, a esto se refiere como el Espíritu Santo es coigual y es coeterno. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo tiene la misma esencia que Dios. Si Dios es eterno, el Espíritu Santo es eterno y Jesús es eterno. Si Dios es protector, el Espíritu Santo también nos protege y Jesús también. Entonces el Espíritu Santo usa todas estas esencias como Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es también una persona. Por ejemplo, cuando leemos el discurso del aposento alto de de Jesús, descubrimos que tanto el Padre como el Hijo serían quienes enviarían al Espíritu. Esto está en Juan 14, 16 y 16, 17. Y el Espíritu vino y actuó por ellos, por decirlo así. Así que la actividad del Espíritu nunca es mostrada en las Escrituras aislada, como si fuera una fuerza o algo separado de Dios y de Jesús, sino que siempre obraban todos juntos en la obra de Cristo y nunca trabajaba aislada de la voluntad del Padre. Amén. Esa es la segunda cosa que debemos nosotros entender acerca del Espíritu Santo. Número 1, que es una persona, y número 2, que tiene la misma esencia. De todos los atributos que tiene Dios, los mismos atributos que tiene Jesús son los mismos atributos que tiene el Espíritu Santo. No podemos separarlos porque todos son un conjunto los tres. Ahora el siguiente punto que quiero tocar es cuál es la función entonces del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si ya vimos que el Espíritu Santo es una persona y no simplemente una fuerza o influencia y que tiene todos los atributos y esencia como la tiene Dios y la tiene Jesús, entonces ¿cuál es su función en la vida de nosotros como creyentes? Primero que nada es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Si lo vemos desde esta perspectiva, en el Antiguo Testamento Dios caminaba con el pueblo. Dice que su presencia estaba con ellos en una columna de fuego o en una nube, y dice que la presencia de Dios caía sobre la montaña del Sinaí, que estaba sobre los tabernáculos, sobre el templo, y así nosotros podemos ver que la presencia de Dios siempre estuvo con ellos. Después, en el tiempo de Jesús, la misma presencia de Dios estuvo sobre Jesús, y Jesús mismo, Dios en la tierra, Dios encarnado, caminó entre la gente, estuvo entre la gente sanando y haciendo milagros y haciendo muchas otras cosas. Ese era el poder de Dios en Jesús mismo, Hijo de Dios. Cuando Jesús asciende, ahora es cuando entra aquí el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros. El Espíritu Santo llega y mora en nuestros cuerpos. Así como la presencia de Dios, como lo mencioné, moraba en la montaña en el tiempo de Moisés y después en el templo, en el tiempo de David. Ahora la presencia de Dios mora en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que nosotros, tú y yo y todos nosotros aquí, dice que cada uno somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora ahora en nosotros. Por eso es importante cuidar el templo de Dios. Por eso es importante mantener la santidad delante de Dios. Muchas veces no alcanzamos a comprender qué es lo que significa ser un templo para el Espíritu de Dios. Muchas veces no alcanzamos a comprender cómo es que yo puedo ser ahora el recipiente o el objeto aquel en el cual el Espíritu llega a morar en nosotros. Pero es importante recordar todo esto y saber todo esto porque, por ejemplo, en el tiempo de Moisés y de David, nadie podía acercarse al lugar santísimo. Si ustedes recordarán, cuando Moisés hace las tiendas de campaña y Dios llega y mora y su presencia baja en la montaña, Dios le dice, pon una cerca alrededor de la montaña para que nadie se acerque, porque si ellos se acercan, tocan o llegaran a cruzar de este lado, van a morir. Así era la santidad de Dios, que no permitía que nadie se acercara delante de Él sin que Él lo permitiera. Y la gente moría. La gente moría
cuando ellos no obedecían los mandatos de Dios. En el tiempo de David, cuando ellos hacen el arca del pacto, no sé si ustedes recordarán, pero en una ocasión ellos van trasladando el arca del pacto de Dios. Y esta arca, dice que iban caminando por el río y se empezaron a tambalear, y dice que el arca se iba a caer. Y dice que uno de los que iba ahí al lado, dice que trató de sostener el arca, y al momento que la toca, dice que se mueren. ¿Por qué? Por la santidad de Dios, que no permite que el pecado esté cerca de ello. En el tiempo de David, cuando él construye, y Salomón, cuando ellos construyen el templo, dice que estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santo podían entrar los sacerdotes y ofrecer sacrificios y hacer muchos otros rituales, pero al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y este sumo sacerdote tenía que estar limpio de pecado, tenía que estar purificado y santificado para que pudiera entrar, porque de otra forma, si no cumplía con los requisitos, él moría ahí en el lugar santísimo. Incluso hay una historia que no es muy cierta, ¿verdad? Así no hay algo que realmente lo compruebe, pero se dice que muchas veces cuando entraba el sumo sacerdote a este lugar santísimo en el tiempo del templo, dice que le ataban un cordón a la cintura, y dicen que si esta persona moría, entonces los demás podían jalarlo, porque nadie quería entrar, porque nadie quería morir. Hace años cuando estuve yo por Etiopía, en África, fuimos a una iglesia, allá ortodoxa, perdón lo que es la palabra que estaba buscando, una iglesia ortodoxa. Y en esta iglesia se dice que dentro de la iglesia está el arca del pacto y no dejan entrar a nadie. Y entonces yo me puse a pensar, si ahí está el arca del pacto, esto es algo sorprendente y es algo que puede ayudar a muchos cristianos a realmente entender y comprobar que lo que la Biblia dice es verdad. Entonces yo le platicaba a una de las personas que iba conmigo, pues si el arca del pacto está ahí, ¿por qué no entramos? ¿Y por qué no la vemos? ¿Y por qué no realmente nos quitamos ya de la duda si realmente están diciendo la verdad o no? Pero él me decía, ¿tú quieres entrar? Y le dije, pues me gustaría verlo. Y me dice, pero si el arca realmente está ahí como lo dicen ellos, yo no voy a entrar por ti, dice, a sacarte cuando te mueras ahí. Porque él sabía, él realmente sabía de la santidad de esta arca del pacto, porque incluso los que cuidan ahí, nadie se acerca a ver. Hay una cortina negra grande que divide el lugar donde supuestamente está el arca y donde la gente puede entrar simplemente a tomarse fotos en la iglesia y todo, pero nadie se acerca. Está la cortina y luego tienen una cerca así que divide para que nadie pueda pasar, pero nadie se atreve a ver si realmente el arca está ahí, porque muchos saben que si realmente el arca del pacto está ahí, ellos van a morir. Así era la santidad de Dios, que no permitía ninguna maldad, ningún pecado delante de él. Cuando Moisés se acerca en el monte Horeb y le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, el lugar donde estás ahorita, porque mi presencia está aquí, santo es. Nadie podía estar delante de la presencia de Dios. Un ejemplo más de la santidad de Dios es cuando el profeta Isaías tiene la visión esta que dice que ve en el templo, dice que vio al Señor sentado en el trono. Y dice que había arcángeles que adoraban a Dios. Y dice que el profeta Isaías vio a Dios sentado en su trono. Y dice que el profeta Isaías respondió y dijo, eso está en Isaías, no puse la referencia, pero está en Isaías y dice, ay de mí, en Isaías 1, soy hombre muerto, dice Isaías, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Ahora la presencia de Dios, él estaba delante de la presencia de Dios en Isaías 1. Cuando él está delante de la presencia de Dios, él dice, ay de mí, soy hombre muerto, porque él sabía lo que representaba estar de la presencia de Dios y no tener un corazón limpio, no tener una actitud pura delante de Dios. Y esta presencia, mis hermanos, de Dios,
que antes moraba en el templo, que antes moraba en la montaña, que antes moraba en los tabernáculos que hacía el pueblo, esta misma presencia de Dios ahora vive en ti. ¿Y saben lo que esto implica? ¿Saben lo que esto implica cuando uno dice que uno es el templo ahora de Dios? Que uno debe de mantener este templo puro y santificado delante de Dios, porque no cualquier persona vive ahí. Es verdad que nosotros dejamos que entren otras personas, por ejemplo, cuando uno se enamora de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, cuando con mi esposa yo le dije, te doy mi corazón, y uno habla así cosas, ¿verdad? Y luego muchas veces, ¿verdad? Las personas los traicionan o hay problemas y dicen, ya no te quiero, ya te voy a sacar de mí, ¿verdad? Pero ahora, hablando de todo eso, ¿verdad? Ahora no es una simple persona la que vive en nosotros, es el mismo Espíritu de Dios, ya que dice la palabra de Dios que cuando nosotros confiamos en Dios, Él nos sella. Con el poder del Espíritu Santo nos sella, de modo que ahora el Espíritu mora en ti y el Espíritu va a estar contigo en todo momento. La función del Espíritu Santo, una más que quiero compartir con ustedes, es que la función del Espíritu, aparte de hacernos recordar y aparte de enseñarnos las cosas que nosotros debemos hacer, la función es, primero que nada, convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. El Espíritu nos ayuda también, otra de las funciones, nos ayuda en nuestras debilidades cuando no sabemos orar. Cuando uno realmente está cargado y tiene problemas y dificultades y muchas veces uno no sabe cómo expresar lo que uno siente. En Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo es cuando viene, que mora en nosotros, es el que nos ayuda a orar para que nosotros podamos realmente comunicarnos con Dios, porque muchas veces no podemos, no hay palabras cómo expresar lo que sentimos, no podemos nosotros expresarnos muchas veces nuestros sentimientos, y es el Espíritu Santo de Dios quien viene e intercede por nosotros. La función del Espíritu Santo, mis hermanos, es fundamental en la vida de la iglesia como lo es en tu vida. En Juan 16:6 Jesús les dice, pero la verdad les digo que les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Además, no vendrá a ustedes. Y aparte se tenía que cumplir también la profecía, ¿verdad? Que estaba en Joel 2:8, que dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, y los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes recibirán visiones. Eso es lo que hace el Espíritu. Muchas veces nosotros no hablamos tanto del Espíritu, ¿verdad? Nos gusta hablar de Dios, nos gusta hablar de la grandeza de Dios, nos gusta hablar de todas las proezas que hizo Dios en el Antiguo Testamento, de cómo Dios le daba poder a Moisés para que abriera el mar rojo, y nos gusta ver todas estas cosas de las grandezas y proezas que hizo Dios. Nos gusta, ¿verdad? Por eso leemos el Nuevo Testamento, y nos gusta también ver muchas veces lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Nos gusta leer los evangelios y nos gusta ver los milagros y cómo enseñaba Jesús y cómo reprendía Jesús a los maestros de la ley y tantas cosas que hizo Jesús. Nos gusta estudiar eso, pero cuando se trata del Espíritu Santo muchas veces decimos, pues ahí es que no entiendo qué es el Espíritu Santo. Pero déjenme les digo algo, el Espíritu Santo es el que le da comienzo a la iglesia después de que Jesús asciende al cielo. Si no hay Espíritu, no hay historia de la iglesia. Si no hay Espíritu, no hay Nuevo Testamento. Si no hay Espíritu, no hay vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Si no hay Espíritu, no se cumple la misión. ¿Por qué? Porque el Espíritu es ahora el que nos da poder, el que nos fortalece para llevar adelante la misión de Dios. Muchas veces sí hablamos acerca de Pablo y hablamos de las cartas que él escribe, pero es el Espíritu Santo quien le da el poder a todos estos, a los apóstoles, para que ellos puedan llevar la misión hacia adelante. Por eso Jesús les dice, es importante que ustedes esperen, no se vayan, y esperen la promesa del Espíritu Santo, porque cuando Él llegue, entonces ahí sí recibirán ustedes poder para poder ser mis testigos. El Espíritu Santo también tiene la función de mantener
a la iglesia unida, fortalecerla y edificarla. Y la manera de cómo lo hace es a través de los dones espirituales que vienen a través del Espíritu. Estos regalos que provee a cada miembro son para el fortalecimiento de la iglesia, por lo que cada creyente es esencial en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo tiene la función de darnos a nosotros regalos, dones espirituales que no son para mi beneficio. Dice la palabra de Dios que son para el beneficio de los demás. Por lo tanto, cuando tú tienes un don, cuando tú realmente conoces el don que Dios te ha dado, y si no lo estás poniendo en práctica, tú no estás siendo de bendición para otros. Porque eso es lo que son los dones. La palabra dice que son para el edificamiento, para edificar, para fortalecer a los demás. Y por último, el Espíritu Santo no es una fuerza, mis hermanos, como ya lo mencionamos al principio, ni mucho menos es un poder. Esa es una de las características que da, pero la misma esencia del Espíritu no es eso. Es una persona que va con nosotros día con día. Él es nuestro guía, nuestro amparo y quien está ahí en momentos difíciles. Lo que pasa hoy es que muchas veces nosotros no estamos atentos a la presencia del Espíritu en nuestras vidas. La palabra de Dios, esto es importante que ustedes entiendan esto. Cuando nosotros realmente hacemos la decisión de seguir a Jesús y le entregamos a Él todo nuestro ser, el Espíritu Santo en ese momento viene a morar a nuestra vida. Pero muchas veces nosotros ignoramos, muchas veces nosotros no escuchamos la voz del Espíritu. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por este mundo. Nos dejamos llevar muchas veces por el pecado, nos dejamos llevar muchas veces por lo que las gentes dicen. Que muchas veces nosotros preferimos escuchar la voz de alguien más. Preferimos escuchar la voz de lo que dicen en las redes sociales, que ignoramos la voz del Espíritu y por lo tanto muchas veces nosotros entristecemos al Espíritu. Y ya para terminar quiero contarles esta historia, porque había un hombre y un día le regalaron unos guantes de piel hermosos, unos guantes para el frío, para cuando estás en un clima frío. Se los regalaron, hermosos los guantes forrados con una piel muy hermosa y ustedes saben cómo huele la piel, huele rico, ¿verdad? Pero este hombre había un problema, que este hombre vivía en un lugar de clima tropical y no los necesitaba. Por lo que él tomó los guantes, le dio gracias al quien se los dio y después los guardó en su casa en un cajón y nunca más se acordó de ellos. Años después a esta misma persona le ofrecen un trabajo en una ciudad diferente y él se tiene que mudar y se muda y para sorpresa de él al lugar donde va es un lugar donde hacía mucho frío. Y se acordó de estos guantes y va y los saca del cajón donde los había guardado y se coloca y trata de colocarse los guantes, pero cuando mete los dedos no podía meterlos y trataba, pero no podía. Entonces sacó la mano y abrió el guante ahí como pudo y donde está el dedo pulgar dice que de ahí sacó un papelito y lo desenrolló y era un billete de $10. Por eso no podía meter el dedo en el guante. Después se dispuso él a revisar los demás dedos de los guantes y en cada dedo la persona que se los había regalado había colocado un billete de $100. Entonces esta persona empezó a sacar los billetes uno por uno, ¿verdad? Y se puso contento. Los billetes habían estado ahí todo el tiempo. Todo este tiempo desde que él recibió, ¿verdad?, este regalo, todo el tiempo estuvieron ahí, pero él, porque nunca los ocupó, no se dio cuenta que ahí estaban. El Espíritu Santo, mis hermanos, en nuestras vidas está en nuestras vidas en todo momento. Así como estos billetes estaban ahí metidos desde el momento que él recibió ese regalo, así el Espíritu Santo mora en tu vida desde el momento que tú decides seguir a Cristo. El Espíritu Santo llega y mora en ti, está en ti desde ahora. Pero muchas veces nosotros como creyentes no dependemos del Espíritu Santo. No hacemos uso de Él. La palabra dice, como ya lo leímos, ¿verdad?, que Él nos va
a recordarnos del pecado, de justicia, nos va a recordar las cosas que Jesús enseñó. Nos va a ayudar en muchas otras cosas. Cuando no podemos orar, dice que el Espíritu intercede por nosotros. Hay tantas funciones que el Espíritu hace en nuestras vidas, pero nosotros muchas veces lo que hacemos con el Espíritu es que lo metemos en el cajón, como este hombre con los guantes, y no lo usamos hasta cuando ya realmente vemos que ya está casi todo perdido. Entonces sí queremos hacer uso del Espíritu Santo. Pero quiero que recuerden que nosotros debemos hacer uso del Espíritu, porque por eso Dios nos los dio. Por eso Dios nos dio ese Espíritu, para que estuviera con nosotros, nos acompañe en cada paso de nuestra vida. Permite que el día de hoy y esta semana, permite que tu vida sea dirigida y sea dominada, gobernada por el Espíritu Santo. Oremos. Señor, gracias, Padre, en esta mañana, mi Dios, por el Espíritu Santo, Señor. Ese Espíritu que usted nos ha dado, Señor, ese Espíritu que usted ha derramado sobre nosotros, Señor, ese Espíritu que ha sellado nuestras vidas y que ahora mora en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que podemos usarlo, Señor. Sabemos que podemos hacer uso de ese poder que usted nos ha dado, Señor. A veces lo entristecemos, a veces lo ignoramos, Señor, a veces no hacemos caso al Espíritu, pero oramos, Señor, para que en esta mañana usted nos ayude a estar atentos a la voz del Espíritu, estar atentos a lo que el Espíritu nos dice, mi Dios. Y gracias, Señor, por esta persona del Espíritu Santo que viene y mora en nosotros, Señor. Gracias, Señor, y permítanos que en esta semana nosotros podamos dejar que Él gobierne nuestras vidas, Señor, y nos guíe en cada momento, Padre. Gracias, y en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y así, mis hermanos, estamos despedidos, y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén, amén.